Ha estado muy movida la actual legislatura en el Congreso, que por cierto termina este jueves. Decidimos hablar con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre todo lo que está ocurriendo con la reforma educativa, la pensional, la laboral y otras más. Esta es la primera parte de la entrevista. ¿Cómo ve todo esto que está pasando? Usted que por primera vez está en el Congreso de la República, ¿cómo lo ve? Bueno, yo no sé si es porque obviamente es la primera vez que estoy acá, pero según lo que he podido leer y revisar, las cosas que han venido pasando han sido muy novedosas. No había pasado en la historia reciente que la Cámara de Representantes, faltando aún 6 días para que terminara la legislatura, acogiera el texto de Senado en una ley como la reforma pensional. Hoy acaban de salir a decir el gobierno que va a tramitar otra mini reforma pensional para blindarse, porque saben que el trámite fue viciado y que fue ilegal. Y en ese sentido, por tomar esa decisión, cosa que le advertimos al gobierno, hoy la reforma pensional podría caerse muy sencillamente en la Corte Constitucional. Entonces, en este momento, yo siento que hay un desespero de parte del gobierno, que igual tiene mayorías. El presidente se la pasa diciendo que el Congreso le hunde todo, pero si ustedes ven, el Congreso le ha pasado todo. Hablemos de la reforma pensional. Se acaba de aprobar. Más allá de la polémica, ¿es buena, mala, regular? ¿Cómo le parece? A mí me parece que tiene elementos muy positivos, en el sentido de, por ejemplo, garantizar una transferencia para los adultos mayores que no hayan podido pensionarse, no una pensión, ojo, esto es un subsidio, eso es importante. Es importante también que se fortalece el régimen de prima media, es decir, el sistema público de pensiones, pero mis reparos principalmente han sido sobre todos los elementos que pudimos mejorar en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, para que Colpensiones pueda asumir todas las tareas administrativas que la reforma pensional le establece y le pone sobre sus hombros, se necesitaba un periodo de transición mayor para poder fortalecer los trabajadores y las trabajadoras de Colpensiones. La reforma laboral acaba de aprobarse en primer debate hoy. ¿Usted cómo la ve? Mi único reparo, digamos, frente a la reforma laboral, lo que se ha venido discutiendo, es que el gobierno nacional debería acompañar mucho más a las empresas. Entonces creo que es difícil, digamos, decirle a los empresarios y a las empresarias, bueno, ustedes van a tener que pagar todo esto, cosa pues que yo diría, bueno, está bien, pero tiene que acompañarse de una política para fortalecer la industria, para fortalecer el comercio, para fortalecer a las MIPYMES, porque hoy estamos en una situación económica muy crítica. ¿Cómo entender que los maestros, FECODE, el sindicato más férreo y pro Petro de todos, esté tomándose las calles para protestar contra esta reforma, pero no contra Petro? Cuando se presenta la ley estatutaria de educación, que no era estatista, que no acababa con la educación privada, sino que lo que hacía coger jurisprudencia que ya había emitido la Corte Constitucional definiendo que la educación es un derecho fundamental en todos sus niveles. ¿Qué terminó pasando? En el tercer debate, la ministra de Educación, a puerta cerrada, se encierra con el Centro Democrático, con Paloma Valencia, y modifican completamente el espíritu de esta ley estatutaria, que eliminan que la prioridad del Estado colombiano en materia de financiación es con las instituciones públicas. O sea, la ministra y los congresistas petristas traicionaron a FECODE. Para mí sí. Y esto le debería costar a la ministra de Educación su cargo. Que tal y como se modificó, realmente sigue privatizando la educación como lo arengan varios de los manifestantes maestros. Primero, para mí sí hubo una traición en esta negociación a puerta cerrada, porque no es lo mismo que la oposición presente un proyecto y que ese proyecto gane o pierda o lo que sea, a que sea un acuerdo hecho con la ministra de Educación y que al otro día salga la ministra de Educación a defender ese acuerdo, a presentarlo como el ejemplo del acuerdo nacional, cuando lo que acababan de negociar era todo lo que le habían prometido, no solo al magisterio, no solo a FECODE, mira que hasta acá ni siquiera hablaba de FECODE, también a los estudiantes de las universidades públicas. Me queda claro que se vaya la ministra de Educación según su opinión, ¿verdad? Yo creo eso. Para mí es un asunto muy grave, Juan Diego, lo que ella pactó, porque además da muestra de que no conoce el sector, de que no conoce las prioridades, de que no conoce en dónde está el debate central. Votó por Petro, pero hoy está arrepentida, decepcionada. Aquí está la segunda parte de la entrevista con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Todo esto que ha venido ocurriendo, ¿qué deja ver de ese gobierno Petro con sus reformas en el Congreso y lo que está ocurriendo?
Últimamente yo tengo la impresión de que el gobierno lo que le interesa es sacar el titular de que se aprobó la reforma, pero poco le interesa el contenido. Por eso fue que ellos firmaron este acuerdo promovido por la ministra de Educación con Paloma Valencia, con el Centro Democrático, cediendo toda la agenda de lucha por la educación pública, porque solamente les interesaba decir que la ley estatutaria de educación no se había aprobado, y han optado por las mismas formas de la política tradicional de comprar a los congresistas, según todas las denuncias que vemos día tras día, y eso a mí, por ejemplo, me ha llevado a una decepción profunda sobre este gobierno, cada vez más convencida de que no debía ser parte de la bancada de gobierno. Eso le quería preguntar, ¿usted respaldó a este gobierno? Voté por Petro en segunda vuelta, no hice campaña por él, pero voté por Petro en segunda vuelta, en primera vuelta por Fajardo. Bueno, y además hoy Rodolfo Hernández está condenado por corrupción. O sea, de verdad que teníamos una segunda vuelta muy crítica, a mi parecer de lo peor que hemos tenido, y pues en ese sentido yo espero que en el 2026 podamos tener una mejor segunda vuelta en donde de verdad haya gente decente por la cual votar. Lo comprendo perfectamente. Y al verla decepcionada con el gobierno, ¿se arrepiente de haber votado por Petro? Pues respeto mucho a las personas que votaron en blanco, respeto mucho esa decisión. ¿Hubiera preferido votar en blanco? Pues creo que era una decisión también muy valiosa en ese momento, y respeto mucho a la gente que decidió votar en blanco en esa segunda vuelta. ¿Ese gesto, esa duda, podría interpretarla como un sí? Yo también voté por el presidente Gustavo Petro, no solo por él, sino porque creí que había una posibilidad de cercanía con el movimiento social, creí que el movimiento social iba a tener una agenda de lucha, de exigencia, de reivindicaciones. Pues gran parte del movimiento social había decidido votar no solo por Petro, sino también por Francia Márquez, por ejemplo, y tenía la expectativa de que ese movimiento social fuera mucho más activo en este gobierno. Hoy lamento que una de las apuestas del presidente haya sido anestesiar a ese movimiento social, embolsillárselo, declararlo a todo de gobierno y anular esa voz crítica. Entonces, pues quizás me equivoqué en esa expectativa de creer que el movimiento social iba a tener una actitud más crítica. Yo espero que ojalá en estos 2 años que quedan volvamos a las calles a luchar por nuestra agenda y a criticar al gobierno si es pertinente. Usted primipara en el Congreso. ¿Se siente a gusto hoy por hoy, o más bien un poco también decepcionada de la manera en que se hace política allí? Yo no te voy a negar que a veces yo me siento como un bicho raro. A veces yo llego a reuniones en las que nadie llega y es como que ya todos sabían que no iban a llegar, y yo hay muchas veces en las que me siento así, pero eso cada día me llena más de la convicción absoluta de que necesitamos más representantes y senadores y senadoras elegidas de manera transparente, que necesitamos más gente que de verdad se deba a las causas sociales, que no se compre, que no se venda, que de ninguna manera esté dispuesto a entregar sus principios éticos y morales. Y no somos muchos, pero luchamos por eso, y yo creo que nos hemos hecho sentir. Intuyo que usted no está decepcionada haciendo política y hasta pretende reelegirse. Hay días en los que sí me siento muy pesimista frente al futuro del país, pero pues no quiero darles esa victoria, porque de verdad nos ha costado mucho trabajo llegar hasta acá. Trabajamos por mostrarle a la gente que sí es posible encontrar congresistas honestos y honestas. Entonces, pues no pretendo fácilmente entregarles ese espacio que nos ha costado tanto trabajo llegar acá para representar al movimiento social, y por eso pues aquí vamos a seguir luchando. Además que yo siento pasión por esto, no lo voy a negar, y entonces por eso pues esos días de pesimismo me lleno también de mucha fuerza. No es la primera vez que un constructor que levanta un edificio le ocasiona molestias y calamidades a sus vecinos. En las últimas horas ocurrió una triste situación aquí en Bogotá, donde por lo que se cree es una excavación, 2 casas o 2 establecimientos locales comerciales se desplomaron. La pregunta que muchos se hacen, dentro de ellos los afectados, es: ¿tenía o no licencia de construcción el constructor? Mira. Este gigantesco agujero en el suelo parece haber sido la causa del desplome de una fábrica de alfombras turcas y una tapicería. Los vecinos advierten que durante las excavaciones el barrio se sacudía como si fuera un sismo de gran magnitud. Cuando ellos empezaron con el taladro, empezaron a sentirse la vibración en toda la cuadra. Lo que ustedes están viendo y que un día fue un almacén de alfombras turcas, hoy solamente es esto:
escombros y ruinas. Ellos nos dijeron que podemos entrar ayer, pues, y podemos vender tapete. En un español limitado, los Bora son una familia turca, propietarios de una fábrica de tapetes importados que hoy quedó en ruinas y sienten que su único patrimonio quedó reducido a solo recuerdos. Ya perdimos un local totalmente, ya no tengo un trabajo aquí. O sea, yo podría morir aquí también. Selman Bora es el menor de 4 hermanos, todos provenientes de Turquía, que llegaron a Bogotá hace 5 años buscando un futuro que hoy ven desvanecerse. Nos dejamos nuestra tierra para venir aquí, pues. ¿Aproximadamente cuánto crees que perdiste en dinero de tu local? Pues de la mercancía, más de 200, 300 millones. Y como si fuera poco, otro perjudicado es don Pedro Sierra, fabricante y tapicero de muebles. Los turcos no abrieron, pero yo sí abrí el local. Como a las 3 de la tarde se rompió el vidrio, pero ya a las 9:45 empezó el caos completo de la caída de la casa completa. Pero ¿qué sucedió realmente? Aquí comienza toda una red de versiones entrelazadas de los más afectados y, al parecer, la falta de licencias. Ellos no tienen licencia para hacer esto. Ellos sin licencia y todo están haciendo, y ahora nosotros perdemos a nuestras mercancías, alguien que no tiene ni derecho para hacer esto. A este funcionario de la alcaldía local de Barrios Unidos se le escapa una contundente y misteriosa revelación, aunque se negó a hablar ante las cámaras. La obra, ¿por qué se selló? Porque había una inconsistencia en la licencia de construcción. Tanto el dueño del predio y constructor prefirió guardar silencio por recomendaciones de su abogado. Pero que ya no más información a los medios. Por medio de un comunicado, así respondió la alcaldía local de Barrios Unidos. Al propietario y responsable de la obra se le realizaron recomendaciones específicas, incluyendo la demolición controlada de la obra y las áreas afectadas. Lo increíble de esta historia es que si un colombiano no sabe qué hacer ante una calamidad como esta, imagínense una familia extranjera. Somos extranjeros, por eso no sabemos qué tenemos que hacer, ¿sabes? Lo más doloroso es que mientras estábamos aquí para rematar, comenzó a llover, dejando probablemente inservible lo poco que había quedado tras el derrumbe.